servicio de la ciudad. Y ahora vamos a seguir con este tema, pero vamos a ver cómo afecta al sector productivo justamente tanto la falta de gasoil como también el aumento en el combustible, algo que se ha dado también en los últimos días. Ya en el mes de abril, Confederaciones Rurales Argentinas advertía sobre el peligro por la falta de gasoil, catalogaban a la situación como desesperante. Y para actualizar esto, ¿no? Si en abril era desesperante, ¿cómo estará al día de hoy, 2 meses después? Le agradezco mucho a Juan Pablo Carnach, él es el prosecretario de Confederaciones Rurales Argentinas y tiene la amabilidad de prestarse a esta charla. Juan Pablo, gracias por su tiempo, por esta comunicación. Aquí desde Aire de Santa Fe, Andrea Viñuela lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto, Andrea. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, lo decíamos, ¿no? Ya en abril catalogaban esta situación como desesperante. Si hace 2 meses era desesperante, ¿hoy cómo es la situación? Yo creo que realmente no cambió mucho. Han querido aumentar los precios como para ir blanqueando algo de lo que ya estaba, pero sigue cupos y sigue en el campo, sigue habiendo, digamos, no obtienes todo el gasoil que necesitas. Más cuando acá todavía tenemos, ponerle cosecha de algodón, cosecha de maíz de segunda, que realmente es mucho. Vos pensás que un equipo a full, con toda la logística, las tolvas, etcétera, está gastando unos 800 litros por día trabajando todo el día, ¿no? Trabajando a full. Entonces realmente eso no alcanza y hay días que se para, simplemente se para. Y encima este fin de semana vino turístico, digamos, fin de semana largo. Claro. Nosotros seguimos trabajando, obviamente, mientras haya gasoil, pero no ha cambiado mucho. Evidentemente todas estas medidas que se toman son solamente paliativos. Yo más que paliativos diría parches, porque el gran problema es la falta de importación de gasoil por falta de dólares. Y no dejar que el campo trabaje todo lo que tenga que trabajar es como pegarse un tiro en los pies. Hoy... Entonces, sí, perdón. No, disculpe, termine la idea, por favor. No, te digo que es más, es un problema más bien macroeconómico esto, es una de las tantas aristas de una economía que no está funcionando bien. Hoy nos comentaban que en las estaciones de servicio, y también nos comentaban algunos oyentes, que a los camiones, a los vehículos y a los camiones, a los transportes utilitarios y de carga y demás, les venden el gasoil con límite, ¿no? de litros. ¿Cómo es para la maquinaria agrícola? ¿También se encuentran con este problema de un límite en la venta de litros de combustible? Sí, nosotros pagamos el gasoil, digamos, más caro, ya lo pagábamos antes, más caro, ya estaba, el oficial estaba a 170 en el distribuidor de diésel, y ahora está un poco más caro, 20 y pico % más. Pero hay días que te pueden mandar y hay días que no te pueden mandar, ¿no es cierto? Claro. Ese es el gasoil mayorista, que está más o menos en 200 pesos, pero no siempre, o sea, si necesitas 2.000 litros, vienen 1.000, y ese tipo de situaciones. Y lo que es cierto también es en los cupos en los vehículos. Vos si llegás con una chata con el tanque vacío, que te entran 80 litros, si tienes 5 litros, por ahí cargas 40 o 30 o 20, de acuerdo a la estación de servicio. Claro. Entonces, digamos, el problema sigue vigente. En un momento, digamos, en que hay un problema de combustible en el mundo, los barcos no están esperando en la rada del puerto para descargar, digamos, ¿no es cierto? Claro. Vos fijate una nota de color, si quieres. La gente se enoja porque pasan los camiones bolivianos con combustible. Bueno, los bolivianos compraron el combustible, lo pagaron, hicieron el negocio antes y pasan por la ruta 34 montones, pero es un gasoil boliviano. Y la gente a veces no entiende y dice, ¿cómo es? No. Uno a veces cuando está en la estación de servicio se detiene a explicarle por qué no se están llevando nuestro gasoil, sino que se están llevando el de ellos, que hicieron el negocio del momento y lo pagaron. Claro. Y al día de hoy, bueno, esto ya les ha empezado, entiendo, les ha empezado a generar complicaciones en las cosechas, están con la actividad disminuida. ¿Se ha perdido ya siembra que no se ha podido cosechar? ¿O estamos a tiempo todavía de salvar algo?
No, no, todavía estamos a tiempo. Lo que pasa es que hay casos, son todos diferentes por las épocas de siembra. Entonces, digamos, vos tienes que cosechar en el momento en que está, no en el momento que vos quieras. Claro. Y ahí puede haber, y hay pérdidas, de hecho, en algunos cultivos, y depende del productor. Pero no es una cuestión generalizada. Claro. Por eso esperamos que por lo menos este corte, que tampoco es de un día para otro, viste que se aumentó el corte del biodiesel, que habían bajado del 10 al 5, ahora lo subieron al 15, digamos, pero eso tampoco es de un día para otro, pero esperemos que se pueda normalizar un poco. La esperanza es lo último que se pierde, pero en definitiva es un problema, yo diría, muy fuerte de manejo de la macroeconomía, ¿no? Claro, porque aparte después, pongamos por caso que se pueda realizar la cosecha, después está la complicación también en el traslado, ¿no?, de esa cosecha, porque los camiones también se encuentran con la misma problemática, ¿no? O sea que ya desde el punto en el agro de tener que cosechar hasta el transporte y el traslado, se encuentra todo atravesado por esta problemática de la escasez de combustible. Sí, está absolutamente todo el país atravesado. El 90% del transporte nuestro es a gasoil, digamos, ¿no es cierto? Entonces vos tienes ahora un camión cualquiera carga 400, 500 litros y de repente le dan 50 o le dan 100 o le dan algo para que llegue a otra estación de servicio y espere. Eso está generando también problemas graves problemas de la llegada de insumos en general en la sociedad, pero también en el sector, porque los camiones, digamos, demoran mucho más tiempo en llegar a destino y volver otra vez, que es lo que deberían, si hubiera un abastecimiento normal y tranquilo. Así que está generalizado. Y hay un problema importante en la zona, por ejemplo, en las zonas frutihortícolas, que tiene que ver con los perecederos. Claro. Los perecederos no pueden viajar 3 días, tienen que viajar un día como estaba planificado. Entonces ahí hay otro problema. Y acordate que un camión que tiene cámara frigorífica, por ejemplo, gasta más combustible todavía. Entonces, y eso lo tiene que mantener andando todo el tiempo. O sea, si no tiene combustible suficiente, tiene que parar y dejar que la cámara funcione. Claro, y tal vez un viaje que le llevaba a lo mejor un día o 2 días, según la distancia que tenía que recorrer, hoy tal vez duplica ese tiempo porque tiene que andar cargando combustible y esperando que haya en la estación de servicio donde cae, ¿no? Exactamente, ese es el problema y obviamente esto también encarece los fletes, ¿no es cierto? Esto es un problema que es transversal. Vos has tenido ciudades que, sobre todo en el norte, que han tenido que ralentizar el transporte público, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso es un problema. Me tocó estar en un programa de televisión con transportista de colectivos, digamos, y eran lágrimas de cocodrilo porque estaba al 30% de lo que debiera estar. Claro. Entonces, digamos, la gente molesta, pero bueno, acá hay que molestarse con el que se equivocó en hacer las cosas. Sí, como se dice, el síntoma de la sábana corta, ¿no? Se saca de un lado y bueno, justamente ahí siempre alguien queda perjudicado. Hace un ratito me decía, ¿no?, que la esperanza aferrada en el tema del aumento del corte en el combustible. ¿Esto ya tiene una fecha estimada de cuándo se va a empezar a realizar? ¿Ya se está realizando y falta que llegue justamente esto? ¿Cómo viene esa situación? ¿Cómo nos podría explicar esto? No, ya se está realizando, digamos. Ahora hay que ver qué existencias había en los proveedores y cuán rápido se produce más y llega a ese corte. Acordate que el corte se tiene que hacer en la refinería. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí, digamos, es todo un proceso. No es así nomás. Y claro, es un corte que se va a producir en el gasoil refinado en Argentina. Entonces tiene todo un proceso que yo no creo que antes de 10, 15 días tengamos resultados que se noten, digamos, porque hoy nos ponemos contentos cuando encontramos 30 litros de gasoil para la chata, pero digamos no, el problema es más profundo, ¿no es cierto?, para que la cosa se normalice más o menos, digamos, ¿no? Y ahora estamos en época de cosecha, ¿de qué tipo, Juan Pablo?
¿Qué producto? Mirá, en el norte, por ejemplo, hay mucho algodón todavía, que ahora queda el 40-50%, y toda la cosecha de maíz de segunda, ¿no es cierto?, en el norte. Entonces, esto complica mal, y ahí es donde te decía de esta cantidad de litros por día que necesita todo, porque nunca hay que tener en cuenta que es solamente la máquina, claro, sino que es todo lo que está a la vuelta. O sea, hay tractores, tolvas, obviamente las camionetas son todas a gasoil, y cargan bastante, digamos, ¿no es cierto? Y las distancias, sobre todo en el norte, son largas, digamos, al destino. Entonces tiene ese problema. Hoy es muy gracioso porque ahora lo que tiene más, viste que todo tiene sobreprecio en la Argentina. Sí. Y si lo quieres conseguir, una camioneta obviamente lo tiene, pero ahora las que tienen más sobreprecio son dos marcas, que creo que son las únicas, son tres marcas, perdón, que producen camionetas nafteras, no de las grandes del todo, no las más grandes, no las medianas, digamos, no las grandes, las medianas, que usamos nosotros, pero sí las más chicas. Pero resulta que, bueno, ahora de repente la nafta hay, entonces, bueno, claro, si tengo que comprar una camioneta, tengo que comprar algo que tenga el combustible que puedo cargar en la estación de servicio, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy valioso esta comunicación, bueno, para conocer cómo está la situación, las complicaciones y viendo en definitiva qué va a pasar, ¿no? Esto que hablábamos del corte, hoy usted lo decía ahí al principio, son medidas que no son ni siquiera paliativos, son parches. ¿Esta medida del corte es un parche también? Mirá, lo que pasa es que creo que le han puesto un periodo por 60 días del aumento. Entonces yo creo que el aumento tendría que ser permanente, digamos, si queremos que esto funcione realmente, porque también me tengo que poner en los zapatos del que produce el biodiesel o bioetanol o todo lo que vos tengas, claro, ¿no es cierto? Entonces, digo, ahí hay un tema, pero a ver, en los últimos tiempos, en la Argentina siempre pasó, pero en los últimos tiempos, yo ya tengo mis años, pero en los últimos tiempos, digamos, este tema de los parches se agudiza y no se producen soluciones sustentables en el tiempo. Y acá hoy la solución sustentable es conseguir más dólares. Por eso dejen trabajar al campo para no pegarse un tiro en los pies, porque eso no es muy inteligente, digamos, ¿no? ¿Usted considera entonces que debería darse prioridad ante esta escasez de combustible, debería darse prioridad al trabajo agropecuario? Bueno, a ver, no quiero, es una pregunta difícil de contestar porque todo el mundo tiene derecho a tener lo que necesita. Lo que pasa es que en este país, con tanto faltante de todo, sobre todo de dólares, sí, de repente tenés que manejarte, organizarte como país y priorizar lo que se necesita más en el momento. Claro. Porque aparte hay una equivocación básica. Vos en la cosecha sí tienes un pico, pero después no se deja de producir, ni se deja de trabajar la tierra, ni se deja de usar gasoil. Entonces eso es un insumo básico que vos tienes que asegurar. Claro. Sin gasoil no se puede realizar ninguna tarea en ningún tipo de actividad agropecuaria. Entonces, digamos, te pone en una situación difícil. Porque uno no quiere usar el gasoil, que también el señor que tiene una camioneta y quiere pasear y quiere salir y quiere ir a su casa. Y en su momento, acordate que el gasoil era más barato que la nafta. Claro. Ahora te invirtió. Ahora en las casas todos se pelean por el auto naftero que puede tener la mujer. Préstame el auto. Claro. O sea, es una nota de color, pero es tragicómico. Pero digamos, demuestra lo que está ocurriendo, sin duda. Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Que tenga buen día. No, muy amable ustedes, un gusto conocerlos y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Dialogábamos con Juan Pablo Carnach, él es prosecretario de Confederaciones Rurales Argentinas, repasando cómo impacta en el trabajo del campo esta escasez y aumento de combustible cuando pasaron 23 minutos de las 12 del mediodía. Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada, encontralas en nuestro portal airedigital.com.